¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a De Ayer a Hoy en Córdoba Internacional Televisión, ya con la mesa preparada, prestos y dispuestos para empezar un programa que esperamos sea, en fin, que les encante. Y sobre todo, creo que tengo la persona adecuada para que ese fenómeno se produzca, ese pequeño milagro televisivo. Y si la audiencia dice que sí, es que la media hora que hemos hecho va a estar bastante interesante en todos los sentidos. Tengo conmigo a un doble director. Ustedes miran, ¿qué significa eso de doble director? Ahora me explico, que es muy fácil. Es Rubén Darío Torres Cumbrián, que es director del Departamento de Trabajo Social de la UNED y director de la Red Hispano-Polaca de Investigación Científica. El doble director, Rubén. ¿Cómo estás, Rubén Darío? ¿Qué tal? Hola. Antes de hablar de los populismos, Rubén Darío, nombre de poeta, ¿no? Supongo que te hacen referencia a eso constantemente, ¿no? Sí, efectivamente, así es. Mi madre, Rosa Cumbrián, hija de armenios, tenía pasión por Rubén Darío y, bueno, me pusieron ese nombre. Perfecto, ¿no? Pero yo no tengo ningún talento como el gran poeta nicaragüense. Simplemente soy un lector de literatura y nada más. Déjame que lo diga yo y déjame que lo diga la audiencia del talento, que es una cosa que no es necesario que digamos nada, sino que luego se extraiga de todo lo que vamos a hablar. Rubén, hoy hablamos de populismos. Creo que, Rubén Darío, es muy importante que me des tu visión, porque para eso te hemos invitado. Sí. Antes de que veamos el vídeo del ayer para hacer un poquito de historia de los populismos, me gustaría que yo te digo palabra populismos. ¿Qué te viene primero a la cabeza? Populismo, fanatismo, ideología del odio, ideología de la discriminación, la búsqueda de un enemigo exterior, la búsqueda de un enemigo interior para responsabilizar de todos los males que pueda tener una sociedad o un país en un momento histórico determinado. Y, Rubén Darío, sería a lo mejor, cuando hablamos del enemigo exterior, enemigo interior, hasta tú mismo eres el enemigo al final. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Willy Brandt decía que cada ser humano, la misma persona, era capaz de lo mejor y de lo peor. Vamos, el famoso Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Exactamente. Entonces es posible que hay gente que tiene una tendencia al altruismo, a la racionalidad, pero otros están alienados y alineados por el populismo, o de acuerdo con él, o muy identificados. Rubén Darío, por favor, quiero que visiones conmigo el vídeo del ayer, hacemos un poquito de historia y sobre eso voy a preguntarte cosas. Quiero que estés atento porque creo que te va a gustar. Ok, vamos a verlo. Gracias. El populismo consiste en el uso de una estrategia política tendente a atraer el voto de las masas menos favorecidas, haciendo ver la realidad como un conflicto de intereses irreconciliables entre dos grupos, las élites y el pueblo. No es, per se, ni de derechas ni de izquierdas, pues ambos tipos de ideología han tenido movimientos en mayor o menor medida calificables de populistas. Y es que el populismo ha estado presente en la política en épocas y circunstancias muy variadas. Ya en la antigua Roma, los Gracos o Cayo Mario fueron ejemplos de políticos populistas. Más recientemente, los nacionalismos de finales del siglo XIX y principios del XX eran en su mayoría populistas. Pero fue tras la crisis mundial de 1929 cuando surgieron y alcanzaron el éxito sus más claros exponentes, el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano. Pero si tenemos que elegir una región o continente en que los populismos son endémicos, esa es, sin duda, Iberoamérica. El varguismo del brasileño Getúlio Vargas o el peronismo argentino de Juan Domingo Perón, por poner solo dos ejemplos, fueron movimientos enormemente exitosos en sus países, hasta el punto de que, a día de hoy, continúan marcando sus políticas nacionales. ¿Es el populismo tan viejo como la democracia? No es una pregunta que yo les haga a ustedes, sino que se la hago a Rubén Darío, que por eso lo tengo conmigo, que ha visionado el vídeo tranquilamente, muy relajado, con un vaso de agua delante. ¿Ha estado acertado el vídeo? Yo creo que el vídeo nos da una fotografía, un escáner muy exacto del fenómeno. Ahora tendríamos que profundizar. ¿Qué es lo que espero que tú hagas en el programa? Bueno, a ver si lo conseguimos. Yo estoy muy confiado que va a ser así, porque además el programa tampoco es tan largo y lo que tú me digas va a ser certero, porque tengo entendido que eres un especialista de muchas cosas y también de esto. Hablemos del populismo, que yo te he dicho, la pregunta que lanzaba a cámara, ¿es tan viejo como la misma democracia?
Creo que es tan viejo como el hombre y por tanto es tan viejo como el concepto de comunidad política, ¿no? Hemos visto un vídeo y nos tendríamos que preguntar cuáles son las causas objetivas o las condiciones que se tienen que dar para que surja un líder como el comandante Chávez o Juan Domingo Perón o Donald Trump en la actualidad o Le Pen en Francia. ¿Cuáles son las condiciones objetivas? Como estamos haciendo historia, quizás como tú lo estás pensando, dilo, si lo tienes en la cabeza. Crisis económica, crisis social, falta de perspectivas hacia el futuro que pueda tener la comunidad. Cuando un sistema tradicional, pero esto viene pasando desde la época de los griegos, cuando la democracia comienza a dar signos de agotamiento. La fatiga, ¿no? ¿Qué dicen? Fatiga, y el sistema no cumple los objetivos que teóricamente predica, es un campo abonado para los demagogos y para aquellos que piensan que los fines justifican los medios. O sea que es una política absolutamente darwinista. Esas son las condiciones objetivas generalmente en que se desarrollan el populismo. El caso de Venezuela es paradigmático. Cuando el coronel Chávez es aclamado por las masas y rompe con el sistema tradicional de partidos, es decir, los socialdemócratas de Carlos Andrés Pérez y los demócratas cristianos, es que generaciones de venezolanos durante años vieron como todo el maná y los beneficios de la industria petrolera desaparecían, ¿no? O desaparecían con un agravante. La corrupción es algo innato al ser humano, puede ser. El egoísmo es algo innato al ser humano. Pero que era increíble que Venezuela, con todo ese poderío, después de la crisis del petróleo del 73, del 79 y otras sucesivas, no tenga capital físico y capital humano y gente en la exclusión. Por eso llega Chávez. Está perfectamente explicado y yo te quiero hacer una reflexión rápida. ¿Por qué la gente suele responder positivamente al discurso maniqueísta, que es ese, el conmigo contra mí, el bien y el mal, cuando se presenta el populismo? ¿Por qué la gente dice que sí? ¿Por qué la gente compra? Eso decimos siempre, compro. Me ha gustado esto, ¿no? Me ha gustado, es una excelente pregunta. El populismo tiene algo que la democracia o el civismo no puede ofrecer, que son respuestas míticas, sencillas y muy fáciles de vender o transmitir. Es como si fuera el anuncio de un paquete de detergente o de un producto diario. Muy directo, ¿no? Compre esto que quita las manchas. Vote a Jean-Marie Le Pen, porque los que causan nuestros problemas en Francia, que es la cultura musulmana y los árabes, nos vamos a ocupar de ellos, o los transformamos en la identidad laica francesa, ¿no?, mítica, o si no, fuera de Francia. Claro. Lo mismo hace, por ejemplo, a pequeña escala en España, una formación islamofóbica en su ideología, en Cataluña, donde tienen poder local y generan respuestas falsas. Es que los musulmanes se llevan todas las ayudas sociales, es que los musulmanes son personas propensas a abusar de las prestaciones del estado del bienestar, es que primero los españoles. Bueno, un montón de cosas que luego vamos a los datos objetivos de la realidad social dados por las instituciones. Con datos en la mano debe ser otra cosa bien diferente, ¿no? Me imagino. Y con la práctica social, porque hay que recordar que en este caso de la islamofobia, que es un combustible principal, pero principal que en la actualidad el populismo está utilizando para crear alarmismo social, el enemigo interior y exterior es el musulmán. Y da igual que sea un musulmán descendiente de inmigrantes o un converso,
o igual que sea un ciudadano europeo, pero la realidad nos dice que hay 13 millones de musulmanes en la Unión Europea que viven en paz, que son buenos vecinos, buenos padres, que pagan impuestos. Esa es la realidad. Y con esa realidad nos quedamos. Hablemos de fascismo. ¿Son los primeros movimientos populistas que tienen éxito? Bueno, el fascismo surge, sabemos muy bien, después del Tratado de Versalles, que condena a Alemania a cumplir unas condiciones que son imposibles y que hacen inviable desde el punto de vista económico y social el proyecto democrático de la República Alemana de posguerra, viene el fascismo. ¿Cuál era viene el nazismo, ¿no? El auge, y en Italia también con Mussolini pasa algo similar. Algo parecido, ¿no? Algo parecido. ¿Cuál era el enemigo interior y exterior? Los judíos. Y sabemos a qué nos llevó aquello, ¿no? A un auténtico desastre. Desastre humanitario. Es decir, el populismo, tanto en su grado más leve, incluso hay populismos que pueden ser beneficiosos, en las primeras manifestaciones. Por ejemplo, un populismo Juan beneficioso. Domingo Perón. Juan Domingo Perón tenía el apoyo de las masas, pero ¿qué hizo Juan Domingo Perón? Lo que puso en práctica en Argentina eran leyes que fueron aprobadas en la década de los 20, de los 30, presentadas por Alfredo Palacios, un diputado socialdemócrata, socialista moderado, pero que las leyes no se cumplían. Y Juan Domingo Perón, ¿por qué es populista? Hombre, porque no identifica eso con un sistema económico-social, porque él se identifica como un caudillo siendo el maná de la prosperidad y de la solución argentina. Entonces está ejecutando el papel del que tú hablabas al principio del exactamente, programa. Y busca el enemigo interior, y busca el enemigo exterior. Oye, un sistema democrático no es eso, es el respeto a las minorías, es el respeto a quien piensa diferente, y es garantizar de modo efectivo el día a día en el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia entre el populismo y un sistema legítimo? ¿Y un sistema legítimo? El populismo puede llegar a ser una cultura que trascienda más allá del líder que la ha originado. El caso perfecto es el de Juan Domingo Perón en Argentina. Sigue ganando elecciones después de muerto. Salen 2 o 3 caudillos populistas, recogen la versión mítica de la realidad argentina. Y con la esencia sigo cabalgando, ¿no? Y sigo cabalgando. Pero lo que sigue es en realidad lo que sigue adelante es una concepción de la vida política donde el jaque mate es lo que vale. Y en democracia el jaque mate es una jugada prohibida, porque se tiene que garantizar la diversidad de las distintas personas sensibilidades, que hay en un país, ¿no? Ideologías y visiones del mundo. Lo que es lo mismo, un presidente debe ser presidente de todos, ¿no? De todos, no un sectario, ¿no? A mí eso es el pasado, el futuro y el presente y el porvenir es lo que más me preocupa, no solamente a mí, yo creo que a millones de europeos y no europeos. Sí, pero además no te preocupes, Rubén Darío, porque vamos a ver un vídeo del hoy y nos vamos a sumergir rápido en el presente y en el futuro. ¿Ah, sí? Quizás la última pregunta que aparecerá, como buen conversador que eres y persona especialista en estos temas, es que el futuro tiene que aparecer esperanzador, ¿o no? No lo sé, lo sabremos. No me digas nada, Rubén Darío. Piénsalo. Vale. Digiere lo que te acabo de decir, porque depende de lo que tú digas hoy, mucha gente estará esperanzada o no de que hagamos las cosas bien en un futuro. Este es el vídeo de hoy. Sobre esto también te pregunto, quiero que lo veas conmigo. Puedes tomarte un traguito de agua, que sé que la pasión te deja la garganta seca, que sí, Rubén Darío, te pasa igual que a mí. Tranquilidad, me gusta hablar y estos temas me apasionan. Pues vamos a ver el vídeo, si eres tan amable. Vamos a por él. Si alguien piensa que los populismos, sus causas y consecuencias son cosa del pasado, está en un grave error.
De hecho, los paralelismos con los años 30 del siglo anterior son cuando menos inquietantes. En Occidente, la crisis de los últimos años ha traído aparejado el auge de los populismos tal y como hace décadas. El ascenso de la ultraderecha en Francia y Holanda o el neonazismo en Grecia, por ejemplo, son una muestra clara de cómo ideologías de corte populista triunfan en entornos de crisis. También es buen ejemplo de ello el surgimiento de fuerzas de izquierda como Podemos en España o Syriza en Grecia, la cual llegó incluso a gobernar el país unos meses. En el mundo anglosajón, recientemente dos resultados electorales han hecho ver la fuerza que tiene un discurso populista. El éxito del Brexit en Gran Bretaña y la sorpresiva victoria electoral de Trump en los Estados Unidos dejan bien claro que las masas a veces votan con más entrañas que cerebro. Beginning today, the United States of America gets back control of its borders, gets back its borders. Sin embargo, de nuevo es Iberoamérica la macrorregión que tiene más que decir en cuanto a populismo. El chavismo, populismo por antonomasia, lleva décadas gobernando en Venezuela y además ha traído consigo una ola de movimientos del mismo corte, como los que han elevado a la presidencia de sus respectivas naciones a Rafael Correa, Evo Morales o la familia Kirchner. Justamente en Argentina encontramos al actual presidente Mauricio Macri, un ejemplo claro de populismo, en este caso de corte económico liberal. En definitiva, el populismo en la política no solo no es cosa del pasado, sino que está más de actualidad que nunca. Detrás de cada populismo, sin duda, intuimos que hay una gran crisis. Esta pregunta, esto no es una afirmación, esto es una pregunta que le lanzo a Rubén Darío, que él me diga si es exacto lo que acabo de decir. Una crisis que puede ser, me imagino que mediana, grande, pequeña no debe ser. Desde mi punto de vista sí, pero no es solamente una crisis económica y social, ni financiera. Es una crisis sobre todo de valores. Cuando la gente se encuentra decepcionada, con desesperanza, cuando no llega a fin de mes, cuando hay gente que se tira por el balcón porque el banco se queda con su casa. Hay mucha gente que reacciona entregándose a un salvador, ¿no? Cuando la gente tiene miedo acerca del porvenir de sus hijos, se entrega a una salvadora, como puede ser Marine Le Pen en Francia, porque las clases medias francesas tienen miedo y dan soluciones fáciles. Y hemos hablado siempre, Rubén Darío, que el miedo es libre, por tanto, ahí lo que ocurre es que las reacciones van a ser diferentes en función de lo que le toque. Sigue, porque solamente te quería hacer esa matización, ¿no? No, además los mensajes van dirigidos no a la razón. El hombre es racional y al tiempo irracional. ¿Manda la irracionalidad ahí? El mundo emocional y perceptivo es subjetivo. Por lo tanto, cuando la gente está desesperada o no tiene información, tiene incertidumbre. La incertidumbre da lugar al miedo. ¿Por qué estamos así? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué vivimos peor que hace 30 años? Entonces sale Le Pen o los de Plataforma per Catalunya y dicen, o el presidente checo, o en Hungría, lo mismo, y dicen, no, el problema es aquí, o la Unión Europea. Pero no es una seta. O los musulmanes. No es una seta. Un líder mesiánico no aparece en un momento dado. ¿Quiénes son esos seres, esos mesiánicos, seres mesiánicos que conectan con la gente tan rápidamente? ¿Por qué? No, esto lleva en un proceso. Es verdad lo que tú dices. Ningún líder se forma por generación espontánea. Lo vemos, por ejemplo, un caso de populismo diferente aquí en España, el señor Pablo Iglesias. El señor Pablo Iglesias... Una cosa, Rubén Darío, sí. Ya que has entrado en ese tema, sí, me gustaría que hicieras un cuadro de Pablo Iglesias. ¿Cuál es la razón que tú das a todo eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, Pablo Iglesias... Va a ser muy interesante tu reflexión, ¿eh? Ha tenido la habilidad organizativa y táctica, como es un hombre que procede del socialismo real, precaída del muro de Berlín, conoce muy bien y funciona con esa lógica. Lo sé perfectamente, es fácil de leer a Pablo, yo he pertenecido a ello,
por lo menos he evolucionado. Cuando era adolescente, ya tengo 4 nietos y por lo tanto no me identifico con este caballero, pero ha sido hábil, ¿no? Pero yo pregunto, ¿por qué usted, de modo populista, condena una vejación de los derechos humanos en determinado país o un preso político en determinado país y en Venezuela no? Oye, pregunta que te hago yo, ¿por qué? Pues no lo sé. Yo, por ejemplo, no me escondo. Yo soy socialdemócrata. ¿Y por qué te soy militante del Partido Socialista. ¿Y por qué te tienes que esconder? Soy afiliado a comisiones obreras. No, la gente tiene que saber quién está hablando y de dónde procede. Claro. Yo no soy la niebla del pantano. Soy un hombre con mis ideas. Pero soy flexible, pero vamos a ver. A mí no me gusta que haya presos políticos en Venezuela para mantener un régimen. Y no, Pablo Iglesias Pablito, no dice nada. Pablito se mueve perfectamente en la ambigüedad. Sí, pero esa es la mitad de ningún sitio que dicen, ¿no? Sí, in the middle of nowhere, como dicen los americanos. Bueno, la mitad de ninguna vamos parte. A ver, estamos en una época donde... Sigo con Pablo Iglesias, que me interesa mucho lo que me está diciendo. Sí, bueno, el sofismo. No todo el mundo puede ser Pericles. Pues digamos que Pablo Iglesias, al igual que otra gente como el señor Echenique, son como un sucedáneo del sofismo. Es decir, me dirijo a las masas, vendo mi mensaje, yo soy perfecto. Oye, el mundo no funciona así. El mundo no funciona así. Y a estos señores ya se le están conociendo por sus decisiones, ¿no? Lo hemos tenido... ¿Por qué gobierna Rajoy en España? Hombre, porque Pablo Iglesias y Echenique y el núcleo duro de Podemos en su momento pensaron con una lógica más del socialismo real, prosoviético, no, en vez de formar gobierno, porque queremos un gobierno progresista en España, no, vamos a hacer la táctica del sorpaso, ¿no? Y tentamos con el pacto y luego decimos que no. Y eso es lo que ha pasado, desde mi punto de vista, ¿no? Por lo tanto, es un populismo, no sé, de neoizquierda, lo que decía Lenin, ¿no? Izquierdismo, infantilismo del socialismo real o del comunismo. Vamos, lo que me estás contando con tu lenguaje verbal y el no verbal es que no te convence mucho. No solamente no me convence, sino estoy absolutamente en contra. Yo tengo amigos en Podemos y realmente tenía muchas expectativas con que el Errejón, ¿no?, obtuviese un buen resultado. Era muy difícil, ¿no? Pero no lo consiguieron. Bueno, eso ya es un mensaje muy claro a lo que tienen que hacer los partidos tradicionales. ¿Qué tienen que hacer tanto PSOE como PP? Oye, eliminar las causas que dieron origen a que unos señores que se les ha permitido estar de camping 3 o 4 meses durante el gobierno de Zapatero en la Plaza de Sol hayan organizado esto. Y lo supieron hacer muy bien. Pero, oye, es un fenómeno que en parte surge de la frustración de la gente. Oye, no estoy demonizando a Podemos, hay gente muy válida y muy bien, pero lo que hay a la cabeza de Podemos a mí no me gusta. Y me imagino que cuando te saque esto, tengo la sensación de que te va a gustar menos todavía, porque me queda muy claro, hablas muy claro, Rubén Darío, el Brexit, bueno, Trump, populismos de alguna manera. Bueno, porque la gente está en un momento dado muy mosqueada con todo lo que está ocurriendo y en un momento dado les vendes que vamos a destacar el patriotismo sobre todo y ahí mueven un poco la maquinaria, ¿no? Bueno, a mí me gustaría en este sentido hablar de un concepto que es el concepto de comodidad. ¿Qué es eso del concepto de comunidad? El concepto de comunidad es cuando los partidos tradicionales, en el caso británico, aquellos políticos, tanto Tories como laboristas, que eran proclives
bueno, a estar en la Unión Europea dentro de lo que ellos consideraban, porque ellos siempre han tenido unas condiciones muy excepcionales y favorables con el cheque británico, ¿no? Bueno, cuando pensaban que el Brexit no podía, no solamente los actores políticos, sino la misma sociedad, no, este no va a ganar, el chico despeinado como no va a ganar, no va a ganar, ¿no? Oye, y ganaron. ¿Y ahora qué? También hay una responsabilidad de los actores claves políticos, no solamente del que ha ganado, es que le han dejado. Y la sociedad estaba dormida, y cuando la sociedad está dormida y está anestesiada, surge esto. En el caso de Trump, pues... Te iba a preguntar ahora mismo, me acabas de leer la cabeza. Sí, te iba a preguntar por Trump. Bueno, Trump, todos sabemos que alternativamente durante años ha colaborado financieramente tanto con demócratas como con los republicanos, ¿no? Jugaba a varias bandas, ¿no? Bueno, eso es normal en la cultura política de Estados Unidos, y los empresarios y los lobbies. Hay lobbies que están muy definidos con un partido o con otro, ¿no? Pero hay otros que no, que apuestan, ¿no? por distintos candidatos. Forman parte de la cultura real de los Estados Unidos, de la cultura política. Oye, ni los demócratas, ni los mismos republicanos pensaban que este señor... Pero claro... Está ocurriendo lo mismo, Rubén Darío. Como pienso que no va a ganar, que diga lo que quiera, ¿no? Hasta que es presidente. Claro, pero también hay que preguntarnos por qué. ¿Cómo puede ser que, habiendo una administración demócrata, la del presidente Obama, donde ha crecido la economía, se ha mejorado el empleo, haya surgido esto? Yo veo dos motivos. El equipo electoral de Trump supo centrarse donde hay un resentimiento o un cabreo generalizado con el Partido Demócrata. Voy al foco, que es lo que exactamente. ¿Y dónde estaba eso? En Florida, ahí había que pagar un coste por el acuerdo con la Cuba castrista, y por otro lado, ¿no? Con toda la clase media del aparato industrial empobrecido, obsoleto, que ya no tienen ni presente ni porvenir, y que tradicionalmente han votado a los demócratas. Esta vez han votado a Trump. Rubén Darío, la última pregunta que te lanzo, visto lo visto, con la pasión que hablas y con el sentimiento que le pones a todo. A mí me gusta mucho lo que dices, me gusta mucho también cómo mueves, cómo gesticulas, porque es que entregas todo lo que tienes. Visto lo visto, el populismo se va a convertir en un agente, en un elemento en los próximos gobiernos de futuro en todo el planeta. Hombre, yo soy trabajador social, soy politólogo, pero no tengo la bola de cristal y no quiero engañarte ni a ti ni a los compañeros de la cadena y sobre todo a la audiencia. Yo no lo sé, pero sí puedo decir lo que sé hoy y las perspectivas a medio plazo. Me va perfecto, lo que sabes hoy y la perspectiva a medio plazo. Suéltalo, que es lo último que te pregunto. Le Pen, el señor de Holanda, que trata de gentuza a los musulmanes, de escoria. Wilders. ¿Sí? A los marroquíes. Kaczynski, el gemelo, en Polonia. El presidente checo, el presidente húngaro, esa gente que ya tiene poder. Pero cuidado, que los populismos de izquierda, por ejemplo el caso griego, que a mí es algo que me indigna el caso griego. Tsipras, que ha tenido a nivel de discurso promesas para todos, en su discurso político, cuando se habla de refugiado sirio, lo hace con la boca pequeñita. Y toda la culpa la tiene Bruselas. Oye, aquí toda la culpa no la tiene Bruselas, Aquí hubo gobiernos griegos que lo hicieron mal, pero ahora estás gobernando tú y tú tienes que dar una respuesta. Y tú no puedes permitir que miles de mujeres, niños, ancianos, hombres, estén en un invierno tan crudo, vamos, en unas condiciones desesperantes. Europa se ha olvidado de la memoria histórica.
España, la sociedad española es muy solidaria, pero el gobierno no ha cumplido tampoco los requisitos. Esas cotas que tenía que marcar. No, a un ritmo muy lento. Digo esto por ser crítico no solamente con los hermanos europeos y ciudadanos y los gobiernos de otros países, sino con nosotros mismos, que aquí está nuestra responsabilidad cívica. Teníamos ¿cuántos miles de refugiados sirios teníamos que acoger? ¿Cuántos 14, 15.000, y al final fueron hay un estudio de un exdirector de Frontex que decía hace 6 o 7, es director, ya no es más, decía, a este ritmo, para cumplir el compromiso vamos a tardar 50 años. Es que es de broma y es terrible. Pero los medios de comunicación generalistas, los que tienen más llegadas, tampoco hablan. A mirar para otro lado. ¿Quién marca la agenda? Y los intereses, yo muchas veces el patrocinador es el que no quiere salir en los telediarios porque eso marcaría. Rubén Darío, un placer escucharte. Había momentos que yo pensaba que te enfadabas. No, perdón, no, que va, perdona, soy expansivo, soy así. Oye, yo soy así aquí, televisivo. En la universidad, con mis vecinos, con mi familia, no vengo aquí a fingir, y lo que digo tampoco es palabra bendita ni nada, es mi opinión. Pero como especialista, mi opinión. Ha valido la pena escuchar hoy a... Además tengo tu tarjeta aquí para próximas cosas. Bueno, gracias Darío, a todos Torres vosotros, y está en la responsabilidad de todos nosotros decir stop al populismo, vigencia efectiva de derechos humanos, vigencia efectiva de democracia. Y la vigencia efectiva es teniendo calidad democrática. El populismo es todo lo contrario a la calidad democrática. Gracias, Rubén Darío. Te echo con la mano otra vez, segunda vez. Me ha encantado escuchar a Rubén Darío Cumbrián. Efectivamente, todo pasión, y además ha sido, yo creo que muy equilibrado en todo lo que ha dicho. Es verdad que yo pensaba que se iba a enfadar conmigo en algún momento, pero no era conmigo, era con la situación, y cuando uno pasionalmente explica cosas, quiere sacar el 100% de lo que tiene dentro. A ustedes, gracias. Hasta el próximo De Ayer a Hoy en Córdoba Internacional Televisión, que hoy habló de la historia de los populismos. Hasta la próxima. Encantado. De nuevo, tercera vez. Gracias. Oye, se me ha pasado. No.